Federico, vos sos un referente indiscutible del radicalismo, ¿sí? Como referente tal, ¿vos cómo ves la situación actual del país? Bueno, la situación del país yo la veo muy mal, porque creo que acá se ha contrabandeado una cantidad de ideas a propósito de lo que el propio presidente de la Nación ahora tuitea con esta batalla cultural. En realidad es al revés. Él ha dado una batalla cultural para contrabandear ideas que son exactamente las opuestas de las que lleva adelante. Lo primero es el famoso cambio. Sí. El cambio en sí mismo es neutro. Puede ser bueno o puede ser malo. En este caso es un cambio muy malo. Y además no es nuevo. Es el mismo cambio que en su momento se propuso durante la dictadura militar con Martínez de Hoz, asentado sobre el peor gobierno dictatorial que recuerde la historia contemporánea argentina, o también la experiencia de Menem Cavallo, que tenía una espalda muchísimo más amplia, y en ambos casos fracasó. La única diferencia que se le podemos notar es que esta vez se hace como shock, y por eso que algunos de sus nuevos aliados que constituyen el nuevo Partido Conservador con tintes fuertemente autoritarios en la Argentina, sí, esto es la suma de Macri al gobierno, lo dijo claramente cuando respondía a una pregunta que le efectuaba el Premio Nobel de Literatura en su momento, el peruano Vargas Llosa, cuando le dijo qué haría si fuera gobierno nuevamente, y él dijo lo mismo pero más rápido. Esto es una política de shock, de desregulación, que afecta sin duda alguna. Inició principalmente con una devaluación del 120 y que ahora está bastante más todavía, sí, de esa devaluación de la moneda, que liberó todos los precios y que golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad. No tiene nada de nuevo, es una vuelta de tuerca al pasado, y en ambas instancias que cité anteriormente fracasó. sí, sí, obviamente en todas esas situaciones ha fracasado. Ahora, si yo te pregunto, Federico, vos que estás en la interna del radicalismo, obviamente, y hablas tanto con diputados, gobernadores, senadores, bueno, se está hablando en los medios de una ruptura definitiva de Juntos por el Cambio, en la cual el PRO haría una alianza con La Libertad Avanza. A ver, yo te pregunto, ¿esto es un hecho que se disuelva Juntos por el Cambio y que se fusione el PRO con La Libertad Avanza? Porque tenemos claro que dentro de la coalición de Juntos por el Cambio también estaba el radicalismo, pero ahora estamos hablando de lo que es el PRO duro y La Libertad Avanza. ¿Es un hecho esta disolución? Más que un hecho, la disolución de Juntos por el Cambio es una realidad, ya no existe más. Y no existía más, algunos de nosotros lo advertimos, cuando se dio esa primera corrida del propio Macri y Bullrich, que fueron a abrazarlo, fueron en auxilio del ganador, Milei, aquella famosa reunión en Acasuso, que se hablaba de que no había habido contraprestaciones y que había un acuerdo incondicional. Bueno, hemos visto que no es así. Hubo un toma y daca permanente de cargos, la propia Bullrich, la propia fórmula completa oculta en el Gabinete Nacional. Una cantidad muy importante de los allegados más cercanos a Macri también lo están, a punto, sí, por ejemplo. Ritondo, que le habla maravillas de Ritondo también. Todo el tiempo. Por lo tanto, esa conformación es una nueva conformación política que le faltaba simplemente el hecho formal de proclamarse, pero ya está. Ese es un partido conservador, duro, con tintes autoritarios, que busca establecer de manera permanente un estado de excepción asentado en un estado policial, que es lo que podría llamarse ese famoso protocolo de seguridad. El protocolo antipiquete, decís vos, del que habla Patricia Bullrich. Sí, es mucho más que un protocolo antipiquetes. Es un protocolo que se denomina de seguridad, que lo que busca como objetivo es acallar cualquier tipo de protesta social, porque es la forma de hacer viable un plan de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables. Y cuando digo los sectores más vulnerables, no hablo solamente de aquellos que están en el último escalón, hablo de un amplísimo sector de
clase media que hoy están absolutamente decepcionados de lo que creyeron que podía ser un cambio positivo. Sí, sí, claramente no es el cambio, más allá que en su repertorio, digamos, antes de las elecciones, él dijera que venía por los ajustes, por la motosierra. Yo creo que mucha gente no esperaba este impacto. Ahora, siendo que ustedes, para Milei, son la oposición, porque está dicho incluso por redes, en todos los medios, habla de que el radicalismo es la oposición del gobierno, que se nota, o sea, lo puso como en una libreta negra a los radicales. ¿Cómo queda parado hoy el radicalismo ante todo esto? Bueno, yo creo que el radicalismo debe ser la oposición, porque mucho más que el lugar que él elija para que nosotros cumplamos, me refiero al presidente, está el papel que el pueblo argentino nos ha asignado. Y el pueblo argentino nos votó para ser oposición, esto es equilibrio, control, y para ir construyendo una alternativa muy diferente. Nosotros, por supuesto que pensamos que era necesario hacer algunos ajustes de la economía que estaba desmadrada, pero también creemos que hubiese sido de una manera totalmente diferente y afectando a sectores muy distintos que los que ha tocado en este momento Milei, que fundamentalmente favorece a los intereses económicos más concentrados, que son los que se están beneficiando con este nuevo ajuste que se da en Argentina. O sea, en realidad los mismos de siempre, los que se benefician serían los mismos de siempre. Bueno, lo acabo de decir, pasó con la dictadura militar, con un gobierno brutal, pasó durante el gobierno de Menem Cavallo, y vuelve a pasar en esta oportunidad. En esta oportunidad con la diferencia de una política de shock. Y por supuesto, montado en un fracaso previo que le allanó el camino de manera inicial. Pero a 2 meses y algo más de gobierno, ya comienza a existir un descontento social de algunos sectores que apostaron a ese cambio en un sentido positivo y hoy ven que finalmente el cambio fue sobre ellos y no sobre quienes dijeron en campaña. Tal cual. Ahora, Federico, si yo te pregunto, desde tu perspectiva, los radicales o la Unión Cívica Radical, ¿está fisurada? ¿Juegan en bloque? Porque por algún lado o por algún medio se ve que diputados y como de Loredo, que es jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, parece que estuvieran a favor de la Libertad Avanza. ¿Cómo está la situación dentro del radicalismo? No, es correcta tu observación. El radicalismo obviamente tiene sectores, alas, y quienes fuimos claramente más opositores, más intransigentes desde el principio, porque denunciamos esto desde el principio y participamos incluso en las movilizaciones populares que se dieron de resistencia al decreto de necesidad de urgencia, que es manifiestamente inconstitucional, al proyecto de la ley ómnibus, al intento de extranjerizar toda la economía de nuestro país a como dé lugar. Obviamente encontraba algunos sectores del radicalismo vacilantes y más bien colaboracionistas. El caso de Loredo es muy claro. ¿A vos te llamó la atención esto? ¿A vos te llama la atención? Parte del, o como por ejemplo de Loredo, vos me dirás si hay alguien más específico así, tanto como el diputado de Loredo, que se muestren, digamos, beneficiando a la Libertad Avanza o beneficiando a Milei, cuando él votó a favor y todo el bloque votó en contra. No, a mí no me sorprende. Nosotros estábamos seguros que ese sector del radicalismo iba a tener una actitud muy complaciente. De allí que las lágrimas son lágrimas de cocodrilo. Es decir, se está lamentando simplemente porque no se consumó un hecho de entrega. En realidad era un momento para celebrar que se les haya caído la ley ómnibus, no para llorar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ha ido ganando, se ha ido fortaleciendo en el radicalismo una posición más firme, más opositora, más intransigente, como corresponde a lo que es su origen histórico, mucho más cercano a una sensibilidad popular que representaron tanto los gobiernos de Arturo Illia o de Raúl Alfonsín, por ejemplo. Tal cual. Elías Bravo te saluda, Federico. ¿Cómo estás, Federico? La verdad, te agradezco poder tener esta charla porque intentamos tener alguna lectura
más acabada de lo que está pasando en el país, y bueno, el radicalismo es un actor político histórico y vos sos muy claro para hablar. Ahora, en la semana estuvieron organizándose dentro del radicalismo, la verdad que no vi que había intendentes que se estaban juntando, y en general hay un planteo de reorganización, entiendo, ¿no? Internamente, como planteando la necesidad de recuperar la identidad del radicalismo, o por lo menos es la sensación que yo entiendo. Por ahí vos me podés aclarar un poco eso, pero siendo que si fuera así, que están planteándose una reorganización y una vuelta a la identidad, te pregunto si eso es unánime, si hay discusiones, y en todo caso, ¿cuál es esa identidad que hoy el radicalismo está buscando como para ser un actor político que ofrezca una línea en Argentina? ¿Cuál es la línea del radicalismo? Bueno, primero retribuyo el saludo, buenas noches, y también digo que la línea que se está configurando el radicalismo es, por supuesto, un proceso en marcha. Sí. Se están imponiendo aquellos sectores que tienen una mayor firmeza y que abrevan más claramente en el pensamiento histórico de Raúl Alfonsín, que propiciaba una socialdemocracia moderna. Nosotros, obviamente, somos un partido de origen nacional, que defendemos las causas populares y con una fuerte sensibilidad social. No tenemos nada que ver con todas las expresiones de tipo conservadoras, y menos aún con aquellas que ponen en peligro el patrimonio nacional a como dé lugar, con privatizaciones de cualquier manera. Esa es nuestra línea histórica. Esto se está manifestando, se manifestó, por ejemplo, con la división del bloque de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Se manifestó también ahora recientemente con una nueva elección de autoridades en los intendentes de la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría ya se identifica más con esta propuesta que yo estoy señalando, y se ha debilitado las posiciones que podríamos identificar con el denominado Grupo Malbec, que encabezaban entre otros Abad, Cornejo, el propio de Loredo, etcétera. Creo que ellos están en un retroceso y se está fortaleciendo una línea que es mucho más identificada con lo que el radicalismo ha expresado históricamente. ¿Y eso es lo que estaría expresando Lustó como presidente del radicalismo? ¿Esa línea? Bueno, nosotros esperamos que Lustó aún se ponga más firme, porque sus primeros pasos estaban como medio en una zona gris. Claro. Las últimas declaraciones en contra de la dolarización, que es casi una cuestión elemental, son mejores, y esperemos que siga evolucionando en esa dirección. Yo creo que acá no hay que tener dobleces ni vueltas, y hay que plantearle a la sociedad argentina el peligro de lo que puede significar. Nosotros lo hicimos en su momento, un salto al vacío como el que hoy estamos viviendo, sí. Y por otro lado también lo que significaría un salto al vacío, por ejemplo, con la dolarización de la economía en la Argentina. Claro. Federico, para ir terminando, con la experiencia y con los años que vos tenés como militante político, en tu caso de la UCR, ¿cómo ves, o si ves viable el proyecto de ley de Javier Milei, ¿no? ¿Y cuál es la foto que ves de acá a fin de año con este gobierno? Bueno, está tan claro que no era viable ese proyecto de ley ómnibus, que finalmente fracasó. Y es casi infantil pretender decir que lo hicieron fracasar deliberadamente, a propósito, para poder dejar expuesto a quienes ponen un palo en la rueda. Sí. Porque en realidad habían tenido primero una votación favorable en general y se estaba analizando en particular, artículo por artículo. Pero está claro que es un gobierno no solamente con poca experiencia, sino también muy inepto, y que tampoco tiene un apego al funcionamiento del Estado de Derecho y a la división de los poderes. Todo lo que pueda soslayar al Parlamento lo va a hacer. De hecho, se parece bastante a algunas experiencias que existieron en América Latina, por ejemplo, con Fujimori en su momento en el Perú, como diseño institucional. Por eso es que yo hablo de que lo que quieren instalar es un estado de excepción de manera permanente, asentado sobre un estado policial. Eso está lejísimo del Estado de Derecho y de la democracia tal cual debe concebirse.
Y si te pregunto la foto de acá a fin de año de este gobierno, ¿cómo lo ves? Lo veo muy complejo, lo veo endureciendo lo que va a ser la represión en todos los aspectos. No es solamente, como dije, por eso puse el énfasis al principio, que está también mal del tema de piquetes o del desorden que puede existir en la calle. También intenta reprimir y disciplinar manifestaciones de tipo cultural. Sí. De hecho, hoy el famoso tuit de Milei reflota a un pensador como es Antonio Gramsci, un pensador italiano, para intentar refutar en realidad lo que él está haciendo. Él está queriendo hacer una hegemonía cultural desde los estamentos del Estado para que no exista ningún tipo de disidencia a ese pensamiento único. Claro, porque hay muchos diferentes referentes políticos que lo que te dicen es que a cómo lleva con este diseño o este proyecto de modelo de ley, Milei no llega a fin de año o no llega a 4 o 5 meses. Por eso te preguntaba, si vos crees que un modelo así, un presidente así tan infantil como es, y que realmente tan desorganizado, que no tiene, se nota que no tiene 2 años de diputado, que tuvo, obviamente, no es suficiente para llevar un país adelante, ni cerca, le falta mucha experiencia política, más el shock que está haciendo, digamos, con la gente. Por eso te preguntaba si cómo lo veías. ¿Para vos llega, no llega, termina el mandato? Bueno, yo no quiero hacer una declaración temeraria en ese sentido. Yo, por supuesto, defiendo la continuidad institucional. Lo que sí creo que la Argentina hoy es un laboratorio en experimentación, y que ese laboratorio de experimento pone en tensión cómo una sociedad que en su momento ha sido articulada, estructurada, con organizaciones, se la quiere ajustar de manera tan brutal para un experimento que nunca tuvo éxito en nuestro país. De esa tensión va a estar la respuesta a lo que vos me preguntás. Sí, yo creo que fuiste clarísimo, Federico. Es muy hábil, es muy hábil. O sea, es viable que no llegue. Obviamente creo que fuiste más que claro. Lo respondió. Digamos, la verdad, queremos hablar así, ¿viste? Tranquilo, dejar que desarrolle. Le agradecemos a... Sí, realmente, Federico, te agradecemos por tu tiempo. Aparte, dentro de lo que es el radicalismo, sos uno de los máximos referentes, así que nos encanta que hayas compartido tu tiempo con nosotros en Mirada Nacional. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Les mando un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Gracias, un abrazo y buen fin de para vos también, Federico.